Que el fluido dice así: una cuneta rectangular de 10 metros de ancho, tiene un fondo inclinado tal como se muestra. Entonces nos dicen que tiene 10 metros de ancho. Si dibujamos esta figura tridimensionalmente, en 3 dimensiones, pues se vería algo como esto, ¿no? Una cuneta con esta forma. ¿Ok? Bien, acá la tenemos dibujada. Dice, si se agrega agua con un caudal de 10 litros sobre segundos, entonces tenemos un caudal de entrada por la parte lateral, acá, de 10 metros sobre segundo. Coloquémosle ese dato. 100 litros sobre segundo, que están entrando por el costado. Bien. Mientras que por el lado inclinado se produce una fuga Q sub 0 de Q por H al cuadrado. ¿Okay? Donde Q tiene un valor de 0,005 metros sobre segundo. Es decir, que por acá, en el costado inclinado, tenemos una fuga que tiene un valor de 0,005 por H al cuadrado. Entonces fíjense que la fuga está en función de la altura H. Esta altura H viene a ser, si nosotros observamos, ¿verdad? Si nosotros observamos acá, podemos ver claramente un triángulo. Acá tendríamos un triángulo. Bien. De tal modo que la altura H sería la altura de este triángulo. ¿Ok? Este sería H. Y fíjense que el caudal que sale por el costado está en función de esa altura H. Bien, con un valor, ya lo dijimos, 0,005 por H al cuadrado. Sería la salida. Sin embargo, si nosotros observamos también en la parte superior, ¿ok? Vamos a señalarlo acá. En la parte superior, esto que está acá, es un nivel de fluido libre. ¿Ok? Un nivel de fluido libre. Significa que lo que entra no es igual a lo que sale. Si lo que entra es mayor a lo que sale, acá debe acumularse, ¿ok? Fluido, es decir, que este nivel puede subir. Eso significa que esta altura H es cambiante, puede tomar diferentes valores. Si lo que sale en la parte inclinada fuese mayor a lo que entra, entonces este nivel de fluido podría bajar. En este caso no lo sabemos. Pero como Q sub 0 es una fuga, asumimos que es pequeña. Por tanto, es lógico pensar que lo que entra es mayor a lo que sale y tenemos fluido que se acumula de tal modo que el nivel de fluido va a aumentar, ¿no? Así que señalamos acá, en la parte superior, tenemos también un caudal, ¿ok? Que es producto de la diferencia de estos dos. Bien. Ese caudal que se acumula va a ser lo que sale, lo que entra, perdón, menos lo que sale, ¿ok? Y va a ser entonces el caudal con el que aumenta el nivel. Bien, acá tenemos h cuadrado, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice el problema? Determinar lo siguiente: la variación de h con respecto al tiempo cuando h es igual a 1 metro. Es decir, encontramos una expresión y evaluamos en 1 metro. Y nos preguntan cuánto tiempo demora la superficie libre en pasar de h igual a 1 metro hasta 1,2. Es decir, ya el problema, fíjense que incluso en la pregunta nos está sugiriendo que el nivel de fluido va aumentando de 1 a 1,2. Si nosotros recordamos el concepto de lo que es el caudal, ¿okay? Flujo volumétrico, es igual al volumen entre el tiempo. Esto en realidad se resuelve a través de flujo másico, es decir, el flujo másico en la entrada debe ser igual a la salida. Pero para el caso de agua, ¿ok? Estamos trabajando con agua, como el problema lo dice agua, es un fluido incompresible y por tanto las densidades son iguales.
trabajamos directamente con flujo volumétrico, es decir, con caudal. Entonces nosotros observamos acá que el caudal es volumen entre tiempo. Si esto es de manera formal, pero si hablamos de diferenciales, es decir, supongamos que hay un cambio diferencial de altura, ¿ok? Un cambio diferencial de altura, que la altura aumenta muy pequeño, o sea, hablamos de un diferencial de h, diferencial de altura en este caso. Entonces también vamos a hablar de un diferencial de volumen, ¿ok? Acá va a haber aumento de un diferencial de volumen. Como tenemos, vamos a trabajar con diferenciales para poder expresar este problema. Entonces lo primero que nosotros debemos definir es el volumen de agua con el que vamos a estar trabajando. ¿Cuál sería entonces el volumen de agua? Fíjense que tenemos un triángulo, ¿no? Tenemos un triángulo acá. Acá está señalado en blanco. Vamos a colocarlo en amarillo para que se observe más claramente. Ok. Vamos a rellenarlo de amarillo. Y señalamos acá el triángulo que se vea claramente. Este triángulo que está acá, okay, viene a ser el lateral. Y si el lateral nosotros lo multiplicamos por la profundidad, que ya el problema nos dijo que era de 10 metros de ancho, entonces nosotros tendríamos el volumen. Ahora bien, la altura h está definida. La altura del triángulo, nos haría falta la base del triángulo. Pero fíjense que el problema nos está dando acá un ángulo. Este ángulo de 15. Que yo lo podría señalar también acá. O sea, este ángulo sería 15. Entonces fíjense que tenemos un triángulo rectángulo, ¿ok? Cuyo cateto opuesto es h y el cateto adyacente es de interés para mí porque viene a ser la base, ¿ok? Recordamos entonces que el volumen de, de esta figura, ¿ok? Tridimensional, o sea, el agua, va a estar definido por el área del triángulo multiplicada por la profundidad, ¿ok? Entonces señalamos acá, vamos a expresarlo de manera formal, área del triángulo por el ancho. ¿Okay? El área del triángulo es base por altura entre 2, como todos lo sabemos. Escribimos entonces, base por altura entre 2, base por altura sobre 2. ¿Ok? La altura es una variable del problema, pero la base sería otra variable más, no queremos variables adicionales. ¿Qué hacemos entonces? Expresamos la base en función de la altura. Entonces nosotros recordamos nuestra relación trigonométrica de la tangente. La tangente de un ángulo, que en este caso sería 15 grados, pero vamos a señalarlo. La tangente del ángulo debe ser igual a cateto opuesto, que en este caso sería h, entre cateto adyacente, que en este caso sería la base. De tal modo que con esta relación yo puedo obtener que la base va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la altura h entre la tangente del ángulo. Y vamos a señalar de una vez su valor, tangente de 15, listo. Este sería entonces el valor de B, sustituyendo acá. Yo tendría que el volumen expresado en función únicamente de h va a ser igual entonces, por acá tendríamos h en la parte superior y en la parte inferior la tangente de 15, la voy a escribir junto con el 2 tangente de 15, ¿okay? Por el ancho, y el ancho es conocido, son 10 metros. Entonces, simplificando esta ecuación, nos quedaría, podemos sacar la mitad de 10 serían 5, ¿okay? 5 por h al cuadrado, h por h al cuadrado, sobre la tangente de 15, ¿no? Borramos este 2 y borramos este 10. Que lo tendríamos. Este sería entonces el volumen. Pero como lo que yo deseo es caudal, ¿ok? Fíjense que es volumen entre tiempo. Entonces yo, al trabajar con diferenciales, diría diferencial de caudal, ¿verdad? Diferencial de Q va a ser igual a diferencial de volumen sobre diferencial de tiempo. Ok, o bueno, directamente diríamos que el caudal es igual al diferencial volumen entre el diferencial de tiempo. O sea, obviamente si aquí nosotros lo hacemos con diferenciales, vamos a encontrar la integral. Ok, integral de diferencial de Q sería Q. Ok, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Derivamos con respecto al tiempo. Derivamos con respecto al tiempo.
es lo que nosotros vamos a hacer para encontrar el caudal. El caudal, ok. El caudal que nosotros estamos encontrando acá, ¿verdad? Vamos a observarlo acá. Sería este que está acá. ¿Bien? Okay. Recuerden que acá tenemos caudal que entra, caudal que sale, y este que está acá viene a ser la diferencia entre lo que entra menos lo que sale. ¿Ok? De tal modo que este volumen que está aumentando acá, vamos a señalarlo con líneas punteadas. ¿Ok? Este volumen que está acá aumentando. ¿Ok? Este volumen que está acá aumentando. Está expresado entonces como el cambio de volumen con respecto al tiempo. ¿Okay? El cambio de volumen con respecto al tiempo. Entonces el cambio de volumen con respecto al tiempo será igual a lo que entra menos lo que sale. Ok, lo podríamos expresar así. Bien. Y a su vez también va a ser igual a la derivada del volumen con respecto a al tiempo, ¿no? Entonces, esta expresión nosotros vamos a derivarla con respecto al tiempo. Entonces, yo derivo el volumen, vamos a señalarlo acá, derivo el volumen con respecto al tiempo, y acá tendríamos que derivar a h con respecto al tiempo también. Entonces, fíjense que todo esto es una constante, 5 sobre tangente de 15, y lo único que en realidad vamos a derivar sería el h al cuadrado. La derivada de h al cuadrado sería 2 por h, pero como estamos derivando respecto al tiempo, entonces por la derivada intrínseca, implícita, de la derivada de h con respecto al tiempo. ¿Ya? Esto debido, recuerden a que cuando nosotros vamos a derivar, por ejemplo, si yo voy a derivar u cuadrado, yo lo quiero derivar, ¿ok? Sería igual a 2 veces u, porque al 2 se le resta 1, o sea, 2 menos 1, igual a 1, por la derivada de 1, ¿ok? Entonces, debido a eso, nosotros como estamos derivando con respecto al tiempo, diríamos la derivada de h al cuadrado 2h por la derivada de h con respecto al tiempo. Ojo con eso. Bien, colocamos esto por acá. Y además, ya sabemos que esto va a ser igual a 100 menos 0.005 h al cuadrado. Va a ser igual entonces también a 100 menos 0.005 h al cuadrado. Siempre es importante observar bien las unidades. Vamos a ver en qué unidades nos dan a h al cuadrado. Fíjate que acá tenemos q en metros sobre segundos y h entonces debería estar en metros. ¿Ok? Ya para que me dé metros cúbicos sobre segundo. El ancho está en metros y el caudal está en litros sobre segundo. Entonces fíjate, acá hay que tomar en cuenta esto. Este caudal que tenemos acá sería 100 litros sobre segundos y todo lo demás lo estamos trabajando en metros cúbicos. Entonces es una salvedad que tenemos que hacer, ¿no? Significa que como es 100 litros sobre segundo, deberíamos dividirlo entre 1000, de tal modo que al dividirlo entre 1000 me queda 0.1 en realidad. Dicho eso, esto también va a ser igual a 0.1, vamos a expresarlo acá, metros cúbicos entre segundos. Bien, es la equivalencia para mantener consistencia de unidades. Todo en metros, metros cúbicos sobre segundo. Acá cambiamos a 0.1 y tenemos entonces nuestra expresión, ¿no? Nuestra expresión. Ajá. ¿Qué nos pide el problema? Observamos lo que nos pide el problema. El problema nos pide la derivada de h con respecto al tiempo cuando h es un metro. ¿Okay? Y el tiempo que tarda de ir desde 1 hasta 1.2, ¿no? Bien. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es un simple despeje.
La derivada de h con respecto al tiempo debe ser igual a ¿quién? Lo planteamos, 0.1 menos 0.005 h al cuadrado dividido entre, entonces aquí sería 5 por 2, 10, 10h sobre tangente de 15. ¿Ok? Si aplicamos acá doble C, pues el tangente de 15 podría pasar hacia arriba, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, simplemente es cuestión de forma, ¿no? 2h por 5 daría 10h, y la tangente de 15 que está dividiendo, pues todo esto pasa a dividir y me quedaría entonces acá en el denominador. La tangente de 15 por doble C podría pasar para arriba, lo puedo dejar de esta manera. Ok, entonces para responder la primera pregunta, solución A, me dice que h es igual a 1 metro. Ok, fíjense que todo está en función de h. Lo que hacemos entonces es sustituir. H sería entonces 1 y h por acá sería 1. Introducimos esto en nuestra calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Obtenemos un valor de, vamos a colocarlo acá, 0.00254, y como tenemos el diferencial de h con respecto al tiempo, pues sería metros sobre segundos, ¿no? Ya que la unidad de h son metros y el diferencial de h son metros y diferencial del tiempo serían segundos. Para la respuesta B, fíjense que en la respuesta B nos están pidiendo el tiempo que tarda para ir desde 1 hasta 1.2. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, como tenemos acá una ecuación diferencial, vamos con la solución de B. ¿Ok? Y en la solución B nos están pidiendo el tiempo, o más bien el delta T, variación de tiempo, ¿no? Pero obviamente vamos a iniciar en cero. Bien, el delta T en el intervalo es de 1 menor o igual a h, ¿verdad? Menor o igual a 1.2. O sea, cuando va de h es de 1 hasta 1.2 metros. Tomamos entonces nuestra ecuación diferencial y podemos separar variables. Observamos que podemos separar el tiempo y el diferencial de h. En otras palabras, el diferencial de h quedaría acompañado con ¿quiénes? Sería 10 por h sobre tangente de 15. ¿Ok? Todo esto que está acá dividido, vamos a separar esto entre paréntesis, dividido entre 0.1 menos 0.005 de h al cuadrado. ¿Okay? Y el diferencial de tiempo pasaría entonces al otro lado de la igualdad de t. Aquí podríamos integrar ambos miembros porque las variables están separadas totalmente, ¿no? Las h con su diferencial de h y el de t pues solo, ¿no? Integramos ambos miembros. Pero por acá el diferencial de tiempo se ve mucho mejor de este lado. Vamos a escribir acá diferencial de tiempo. Integramos ambos miembros. ¿Okay? Integramos ambos miembros. Por acá integramos el diferencial de tiempo y integramos el diferencial de h. El diferencial de tiempo iría de 0 a t, porque el tiempo es desconocido, asumiendo que iniciamos en 0. Y h iría desde 1 hasta 1,2. Claro que esto lo podemos organizar un poquito mejor. Fíjense que el 10 y la tangente de 15 podrían salir fuera de la integral. Aquí vamos a sacarlo para tener una... Vamos a colocar este 10 y esta tangente de 15 acá.
Lo borramos de acá y dejamos a h solo en el numerador. Aquí tendríamos h. ¿Bien? Resolveríamos esta integral. La podríamos resolver a mano. Fíjense que llamaríamos u al denominador y su derivada pues sería la parte de arriba. Obviamente tendríamos que hacer algún artificio matemático, porque a mí me va a quedar a 0.01, entonces tengo que multiplicar y dividir. Bueno, pero ya son procedimientos de integración que ya ustedes conocen. Entonces, el tiempo, la expresión para el tiempo, nos va a quedar como un tiempo de 87.44 segundos, que es la unidad de tiempo con la que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Y eso entonces sería todo. Espero que les haya gustado. Síganme para estar pendiente, activen la campanita. Voy a estar subiendo videos de mecánica de fluido. Y bueno, estamos en comunicación. Muchas gracias.